Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa de Tercia de Reinas al Desnudo. Al desnudo, Lupita. Pero bueno, ¿cómo estás, Blanquita? Hola, muy buenas tardes. Aquí en este programa, bonito ombligo de semana, pues con una invitada especial y extrañando a nuestra queridísima Irma, que está un poquito atareada con trabajo y tarea. Irma, saludos, te esperamos para la próxima, ni que te la vamos a perdonar. No, ya te toca a ti, te toca descansar a otra. Ok, de acuerdo, pues estoy muy contentísima. No saben cuánto tiempo estaba esperando yo esta entrevista. Lo confirma, Blanquita. Y ya en el espacio y miren esto y aquello. Y pues bueno, les voy a presentar a nuestra invitada. Muchos de los que nos siguen, pues al simplemente hecho de verla van a saber quién es. Pero algunas otras personas a lo mejor no tienen el referente actual. Entonces les voy a presentar, les voy a leer un poquito. Pues primero, bienvenida, doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Gracias, Un honor, de verdad. No, el gusto es mío. De verdad tenerte. Y pues acá bueno, con sí. ustedes. Y les quiero platicar un poquito a qué se dedica ahorita Lupita. Bueno, un breve resumen del currículum que me mandó. Pero bueno, dice... No, era una hojita para que... Era una hojita, sí, yo nada más... Sabes de ahí un poquito, nada más nos No, pero muy presentamos, conocido Lupita, dentro del ambiente feminista. Bueno, Lupita es abogada feminista. Ella tiene la maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara y un doctorado en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, España, con una línea de investigación que hizo en particular sobre el feminicidio en Jalisco. También tiene un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres, nada más lo puse como referencia general, pero también desde 2003, que es ya algo de tiempo, pues ella pertenece al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Para muchos es mejor conocido como CLADEM, y es profesora investigadora de tiempo completo del Centro Universitario de la Ciénaga de la UDG, y también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, que le llama, nivel 1, felicidades, no cualquiera. Y bueno, entre ellos las actividades académicas, pues asesora de tesis tanto a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, actualmente dentro de las 1001 actividades que realiza, también es vicecoordinadora de CLADEM México. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes y compartir. Me encanta el nombre de Tercia de Reinas y me encanta esto al desnudo, ¿no? Entonces, claro, hay que encuerarnos. Ay, sí, no, de hecho no quisimos decirle, pero nos verás a nosotros ya con poquita ropa porque ya sabemos. Pero generalmente le toca a la invitado desnudarse, pero bueno. Y bueno, el tema que queremos abordar, muy importante, en donde tenemos una de las personas que ha sido pionera en el trabajo, es precisamente sobre la situación, Más fuerte porque la situación de los feminicidios en Jalisco y la violencia contra las mujeres. Tema actual, controversial y en donde todavía se tiene que hacer muchísimo trabajo. Sí, fíjate, desafortunadamente esta problemática de la violencia contra las mujeres y particularmente los feminicidios se ha agudizado en los últimos años, ¿no? Yo tengo investigando y estudiando esas problemáticas desde hace muchos años. Comencé en 1997 y desde 1997 a la fecha tengo documentado los casos de asesinatos en Jalisco. Por eso es que tengo como una radiografía más o menos amplia de cómo ha ido evolucionando la problemática, ¿no? Y te digo, para ustedes y para su audiencia, para que se den una idea más o menos de qué es lo que ha pasado. De 1997 al año 2005, el promedio de mujeres asesinadas en Jalisco era de 34 por año, 34 mujeres asesinadas por año, que en sí ya era mucho. Yo recuerdo que cuando comencé a hacer esta investigación, que además fue parte de mi tesis de doctorado, que hice un análisis georreferencial del feminicidio en Jalisco, y para eso hice un estudio de 10 años, ¿no? de ver ese comportamiento. En ese entonces no había investigaciones, no había cifras, no había datos, no había estadísticas, no había la ley de transparencia que ahora existe y que ahora exige la transparencia de la información. No existía un desagregado de datos por sexo, ¿no?
Entonces era muy complicado ir armando toda la información, ¿no? Por eso es que hice un trabajo hemerográfico, de investigación hemerográfica. Me fui junto con auxiliares mías, investigadoras, a la hemeroteca del estado a buscar periódicos desde 1997, pero además buscábamos, teníamos 5 periódicos locales que de cada día los revisábamos y comparábamos, ¿no? Porque a veces salía una nota en un periódico y en otro no, y así, ¿no? Entonces, una vez que hicimos eso de los 10 años, comparamos, pedí información. En ese tiempo no había, te digo, información pública ni nada, no había esa obligatoriedad. Entonces me fui al CEMEFO, entonces era CEMEFO, Servicios Médicos Forenses, y que estaba ahí el doctor Rivas Sousa, fíjate. Claro, tuve la fortuna de conocer al doctor, al maestro, que además fue mi maestro en un seminario. Muchas gracias. Y que tuve la oportunidad de estar con él. Yo cuando platiqué con él, que por cierto me acompañaba mi hija, que ahora está acá, me acompaña también ahora en esta grabación, recuerdo que en alguna de esas ocasiones ella estaba muy chiquita y me acompañó, y le dije, cuando íbamos a entrar al CEMEFO, le dije, vamos a ir a un lugar, le dije, donde vas a conocer a una persona que algún día va a estar en la rotonda de los personajes ilustres de Guadalajara. Se lo dije, porque él, es que se veía venir todo el trabajo de claro, un señorón. Entonces, yo le planteé mi tema de investigación y él me dijo, pues te habías tardado, ¿no? Me dijo, te habías tardado porque él dice, yo comencé a hacer, él no tenía desde 1997, sino que él comenzó a hacer desde el año 2004 ese desagregado por sexo, ¿no? De motu propio, porque él dijo, él le llamó la atención la problemática de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y dice, a ver, ¿por qué hay tantas mujeres allá asesinadas y aquí también pasa lo mismo? Dice, ¿por qué hacen tanto argüende? Él decía, ¿por qué hacen tanto argüende en Ciudad Juárez y aquí pasa lo mismo? Claro, él sabía porque les llegaban las mujeres asesinadas ahí, no los cuerpos. Entonces él comenzó a hacer ese desagregado. Me sirvió mucho a mí contrastar la información que yo había recuperado de los periódicos. Yo tenía una base de datos con indicadores muy claros, muy puntuales, pues fue una investigación con una metodología científica y demás. Sí. Entonces hice ese contraste y pude complementar la información, porque me di cuenta que no todos los casos aparecen en los periódicos, ¿no? Entonces hay otros casos que el contrastarlos o bien complementar la información, porque ya ahí ya tenía más información respecto de quién las había asesinado, en dónde, las posibles motivaciones, etcétera, ¿no? Entonces eso me fue permitiendo armar una investigación mucho más completa. La primera vez que presenté, hicimos pública esa información, todavía yo no terminaba mi tesis del doctorado, o sea, fue te digo, trabajando, fueron muchos años de trabajo, de investigación. Pero recuerdo que cuando le hicimos pública como clave esta investigación de los casos de feminicidio, recuerdo que entonces el gobernador era Emilio González Márquez, y salió a desmentir lo que decíamos, ¿no? Decía que de dónde habíamos sacado la información, que estábamos locas, que estábamos inventando, porque lo que señalamos en su momento, que fue uno de los hallazgos de la investigación, es que si en Ciudad Juárez era el promedio de mujeres asesinadas era de 28 y en Jalisco era de 34, estos datos que les estoy dando, es decir, era mayor aquí que lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez en ese momento. Y se llama el ruido en Juárez. Claro, ¿no? Entonces, lo que hizo el entonces gobernador fue ordenarle al doctor Rivas Sousa que ya no me permitiera acceder a esa información. Él me lo dijo, ¿no? Recuerdo en una de esas ocasiones de visita me dijo, mira, me acaban de ordenar que ya no te proporcionen los expedientes, que ya no te dé la información y nada. Pero me dice, pero como a mí nadie me ordena, qué tengo que hacer, agarra todos los expedientes y me los da. Me dijo, tú sigue investigando, ¿no? Aquí tienes puertas abiertas. Y yo siempre tuve puertas abiertas con él, mucha disposición y todo, y bueno, yo por eso le reconozco a él públicamente pues ese trabajo tan generoso de compartir sus saberes, también sus conocimientos y todo el material que estaba ahí en CEMEFO, que me permitió hacer a mí una investigación más amplia. Entonces, les decía a ustedes que de 1997 al año 2005 el promedio de mujeres asesinadas era de 34 por año. El año 2006 es un año que es un parteaguas en la vida nacional, ¿no?
este sexenio de Calderón, la guerra contra el narco, todo eso, que significa sí, la agudización de la violencia, pero hay un contexto de violencia generalizada. En verdad entramos a una guerra. Fue una guerra en la que nadie nos avisó que estábamos en guerra y que todo. Y eso se nota en las cifras y en las estadísticas. Si tú comienzas a revisar, bueno, se dispara. Y yo que estaba documentando, investigando los casos de mujeres asesinadas, pues para mí fue muy notorio pasar de ese promedio de 34 mujeres por año a pasar a 78. El doble, casi a partir del año 2006. Del año 2006 así, fue creciendo 78, 81, 90, así, hasta llegar al año 2010. Del año 2010, yo les digo la década del centenar, porque a partir del año 2010 son más de 100 mujeres asesinadas por año, ¿sí? Y esto va en crecimiento, también igual, más de 100, pero terminamos la década, ya el año 2018, 2019, 2020, ya con más de 200 mujeres asesinadas, ¿no? En los últimos años de la década, y por supuesto en estos 2 años que ya estamos de 2021, 2022, también, o sea, el año pasado también fueron más de 200 mujeres asesinadas, y en lo que va de este año son 165 mujeres asesinadas, ¿no? Es una agudización de la violencia, pero no solo eso, no es solo cuantificarlas, para no solamente ver en números y decir, eso es para que nos quede claro cómo ha ido creciendo, incrementándose, agudizando, pero además es la manera y la forma en que asesinan a las mujeres, ¿no? Yo recuerdo esos primeros casos que documentaba, pues las privaban de la vida, que era, de por sí eso ya es grave, ¿no? Quitarle la vida a alguien, pero lo que ocurre ahora es que no solamente las privan de la vida, las torturan, las violentan, las huellas de violencia sobre sus cuerpos son de una crueldad extrema, ¿no? Donde vemos que las queman, las mutilan, las torturan, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una agudización de la violencia, hay un incremento. Y lo que vemos pues también es una ausencia de políticas públicas para atender, para prevenir, para sancionar y para erradicar esas violencias, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que ha cobijado y ha permitido este crecimiento exponencial, la impunidad, ¿no? La impunidad, porque cuántos casos de esos que los estoy hablando, cuántos están los tipos en la cárcel, sancionados, condenados, con las penas máximas, que eso mandaría un mensaje social de que es una conducta que se reprueba socialmente, ¿no? Y que no solamente penalmente, porque el delito ahí está, sino que hay esta reprobación social. Sin embargo, no existe esa sanción, porque la impunidad ahí está presente. Entonces ellos saben que pueden matar, pueden golpear, pueden torturar, pueden hacer todo eso, porque difícilmente van a terminar en un reclusorio pagando por lo que hicieron. Así es. Nuestras autoridades, ay no, creo que los que están presos son los que deberían de estar libres, bueno, no todos, y los que deberían de estar encerrados están tan libres como si nada haciendo de las suyas. Así es. Sí, y bueno, como bien dices, Lupita, es alarmante esa estadística que estás llevando, que si bien es cierto no nos permite ver desde un aspecto cualitativo qué es lo que realmente, las dinámicas que se están dando en esto, pues de por sí el simple hecho la estadística es alarmante. Y yo te recuerdo hace años, ¿no? Un caso Imelda Virgen, te recuerdo mucho. Yo sé que Lupita fue una de las personas importantes en lograr aquí en Jalisco que se hiciera la tipificación del delito de feminicidio como tal cual, porque sí, antes no estaba así tipificado. Sí, ha sido una lucha de muchos años, de mucho tiempo, no es sola, o sea, no le he dado solamente yo, sino que ha sido pues en compañía, ¿no? Con las compañeras, con las colegas, con las familias sobre todo, ¿no? Que hemos acompañado los casos de feminicidio, y emprendimos una movilización a nivel local, nacional e internacional para la tipificación del feminicidio. Y yo tuve la fortuna y el gran privilegio de poder estar en las discusiones importantes de la creación del tipo penal de feminicidio en diversos lugares de América Latina y de México y de aquí mismo, en Jalisco, ¿no?
En ese momento, bueno, les digo, yo cuando hice mi tesis, hice un análisis correferencial de feminicidio en un momento que el tipo penal de feminicidio no existía, no había. Entonces fue impulsar, concientizar, sensibilizar sobre el tema, porque nos escuchaban y decían, sobre todo en los ámbitos de los colegios de abogados así en masculino, la mayoría hombres y demás, y las instituciones, ¿no? Las procuradurías de justicia, etcétera, y nos decían, estas están locas, ¿no? O sea, no saben de derecho, porque además se atrevían a deslegitimarnos, ¿no? A deslegitimar también nuestros saberes, nuestros conocimientos, ¿no? Sí, de decir, esto, se están inventando, ¿de dónde sacan? Van a inventar un delito específico para las mujeres, si el derecho es neutro. Y no, lo que les demostramos es que el derecho no es neutro, no es cierto. El derecho es patriarcal, y el derecho ha sido construido con esta mirada desde el patriarcado, en donde las mujeres no éramos no éramos titulares de los derechos, éramos objeto del derecho, objeto de tutela y de cuidado, ¿no? Entonces, en el derecho, en los códigos penales civiles, en el derecho en general, no aparecíamos las mujeres. En los únicos artículos y normativas que aparecíamos eran eso, cuando éramos objeto de tutela, de cuidado y demás, ¿no? No teníamos derechos. Entonces fue complicado impulsar las reformas a las normas, a las leyes, primero para crear en el año 2007 la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, a nivel federal, a nivel nacional, y después en los estados, en el 2007 a nivel federal y en Jalisco en el 2008. ¿No? La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para garantizar este derecho. O sea, es tan importante que fue necesario crear una ley específica para decir, oye, las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y hay que garantizarla, hay que garantizar ese acceso. Por eso se llama Ley de Acceso, porque ese derecho ya estaba, ya lo tenemos todas y todos los ciudadanos, pero que había que garantizar ese acceso a ese derecho, ¿no? Entonces, eso lo promovimos desde el 2007, en el 2008 en Jalisco, y luego impulsamos la tipificación de feminicidio. Y les digo, yo pues tuve ese privilegio y esa oportunidad de estar en diversos países. Estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en Perú, estuve en Centroamérica, en varios países, en El Salvador, en Honduras. Fue muy interesante porque en ese momento estábamos generando la discusión y la reflexión sobre los feminicidios y por qué debía existir un tipo penal específico que sancionara esa conducta criminal, ¿no? Dentro del movimiento feminista fue eso también muy interesante, porque la discusión la hicimos también dentro del movimiento feminista. Había una corriente de compañeras que decían que no, que el derecho penal no era la opción, que ahí no era, ¿no? Y había otra corriente, dentro de las que estaba yo, decía, pues es cierto, el derecho penal no te va a resolver todas las situaciones y conductas, pero particularmente en este caso sí es importante visibilizar que a las mujeres las matan distinto de cómo y la manera en que matan a los hombres, ¿no? Entonces no podía estar en el tipo penal neutro aparentemente de homicidio, ¿no? Porque ahí quedaban todos homicidios, y no, el asesinato de las mujeres por razones de género, en su condición de ser mujeres, tiene otras connotaciones, ¿no? A la gran mayoría de las mujeres las asesinan los hombres primero, ¿no? Son ellos quienes las asesinan. Hay componentes machistas, misóginos, ¿no? En donde hay violencias sexuales sobre los cuerpos de las mujeres antes, durante y después de la privación de la vida. Les digo, hay otro tipo de connotaciones que tiene la privación de la vida de una mujer a la de un hombre, y por eso fue necesario promover la tipificación de feminicidio, que la logramos en la mayoría de los países de América Latina de manera distinta, de manera diferente, y en el caso de nuestro país también en todos los estados, a excepción de Chihuahua, que Chihuahua ya había reformado su código desde antes para aumentar la penalidad en el caso del homicidio de una mujer, que eso también es discutible, ¿ya? Pero bueno, allá se adelantaron por el tema de los feminicidios, el tema de la alta incidencia que tenían de asesinatos en Juárez, y se reformaron la ley de esa manera. Pero bueno, al final se logró eso, logramos la tipificación. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, porque encuentran muchas artimañas. Ahora la gran mayoría de los casos no se consignan como feminicidios, se consignan como parricidios o como homicidios. Entonces por eso en la estadística
aparecen ahí 30 feminicidios, en el caso de Jalisco, por ejemplo, 30 feminicidios, cuando en este momento van 160, ¿no? Entonces, claro, el gobernador sale a anunciar que han disminuido los feminicidios, pues lo que han disminuido es su capacidad de investigar, porque no los investigan. Y aunque la ley establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio hasta demostrar lo contrario, incluyendo incluso los suicidios, ¿no? Que es una muerte violenta, porque hay muchos casos, y eso también ya lo hemos demostrado, de que aparentemente simulan un suicidio cuando en realidad son ellos quienes las mataron y simularon que se habían suicidado, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas hemos logrado que se tipifique, pero ahora hace falta que se hagan las investigaciones de manera adecuada. Ya hay protocolos, porque también en eso avanzamos, protocolos de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, ya existen. Ahora falta que en las fiscalías trabajen más en mejorar sus estructuras de procuración y administración de justicia para que ese 80% de los casos que están quedando fuera de los feminicidios se consignen como tal. Mira. Fíjate que la escucho hablar con tanta pasión, con tanta injundia, como diría mi abuela. Yo te escuchaba y yo decía, la sociedad está enferma, la polilla nace de la familia. ¿Por qué? ¿Cuál es la falla en la educación de los papás? Porque finalmente una persona, hombre que mató a una mujer, viene de una familia. ¿En qué estamos fallando como educadores? Fíjate que yo ahí tengo un planteamiento distinto de que es en la familia, porque luego es muy fácil para las autoridades desempolvarse del problema y decir, pues es que la familia, eso desde la época panista, ¿no? Porque ellos eran muy dados a eso, ¿no? Hablar de los valores y que la familia, los valores que se han perdido, y que entonces responsabilizar a la familia, ¿no? De las violencias y de todo lo que ocurre. Yo creo que no, este es un problema estructural. O sea, primero, la violencia contra las mujeres y los feminicidios particularmente tienen dos elementos fundamentales, ¿no? Que es estructural y sistémico, ¿no? ¿Y qué significa eso de que es estructural y sistémico? Que hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Y cuáles son esas estructuras y cuál es ese sistema? Bueno, es un sistema patriarcal en el que vivimos, y esas estructuras que sustentan a ese sistema patriarcal, pues es la iglesia, es el derecho, es las instituciones del Estado, incluso las instituciones de justicia, ¿no? Las instituciones de justicia cuando liberan a un violador, a un asesino confeso, a un violentador, etcétera, son instituciones patriarcales porque están del lado de quienes violentan, porque se sienten, digamos, como dice Celia Amorós, una filósofa española, en un pacto patriarcal, ¿no? O sea, no ven mal que a alguien le corrija a una mujer, ¿no? Entonces ellos también lo hacen como jueces y como, ¿no? Ayer acaba de haber, bueno, en esos días acaba de haber una manifestación en el Poder Judicial, justamente de un grupo de madres que están promoviendo que se tipifique la violencia vicaria. Hay una cantidad enorme de hombres que toman a los hijos de rehenes y se los llevan, los secuestran, pelean custodias que luego ellos ni siquiera las tienen, se las llevan a la mamá, a la hermana, a que cuide a los niños, todo por seguir violentando a sus parejas, ¿no? Entonces, pues esas son las estructuras de las que estoy hablando, pero además también hay un bombardeo que recibimos todos los días, a todas horas, desde los medios de comunicación, ¿no? Los anuncios, las canciones, las telenovelas, por todos lados recibimos mensajes en donde a las mujeres las seguimos viendo de una manera inferior, así es, naturalizando las violencias, ¿no? Y los hombres en ese ejercicio de las violencias, ¿no? Escuchen ustedes las canciones, la gran mayoría de las canciones de banda, ¿no? En donde son canciones tremendas, donde se reproducen todos estos estereotipos, y luego decimos, y bueno, ¿y por qué este joven que mató ¿se acuerdan ustedes de Gaby? Eso hace 7 años, esta chica que fue asesinada en plena Avenida México. El tipo le dijo que si quería ser su novia, él también como de 18, 19 años, o sea, los dos jovencitos, ella le dijo que no, y él saca una pistola y la mata, ¿no? Una jovencita que apenas
apenas está comenzando a vivir con proyecto de vida, con todo. ¿En qué momento aprendió él que si esa chica, si alguien, no esa chica cualquiera, le decía que no quería ser su novia, él podía disponer de su vida y de matarla y de todo? ¿En qué momento? Pues desde que nace todo el tiempo le están dando una información a él, machista, misógina, en las canciones, todos lados, esas canciones, pues no eres mía, no eres de nadie, y bueno, todas esas, aprende de todo eso, y esa fue su decisión. Imagínense, una chica que apenas está empezando a vivir y ya le truncaron todo su proyecto de vida, ¿no? Su vida misma a ella y a su familia. Entonces, pues esas son las estructuras que tienen que cambiar, ¿no? Y no es solamente en la familia, no es ahí donde está el problema, está en todos lados, ¿no? Se reproduce en todos lados, y esas estructuras hay que cuestionarlas y hay que cambiarlas, hay que transformarlas. Así es. Y en Jalisco, ¿cómo están las violencias? Nos hablaste a nivel de feminicidio, ya es una cuestión de lo que viene siendo el hecho consumado, ¿sí? Truncar con una vida. ¿Y las violencias cómo están en Jalisco? ¿Qué es lo que más, si no sé, información, o qué es lo que más se manifiesta como violencia? Porque ya sabemos que no nada más es la cuestión física, ¿no? El golpe, sino también esa violencia emocional o psicológica que la manejan, esa violencia verbal. ¿Cómo lo ve Lupita? No, mira, se acaba de publicar una encuesta nacional, el ENDIRE, que se le llama, es una encuesta nacional de la dinámica de relaciones en los hogares, es una encuesta oficial institucional que hace el INEGI y que hace a través de estas entrevistas, encuestas que hace casa por casa y demás, es decir, es una información confiable, oficial, y ahí sale Jalisco en primer lugar nacional en violencia comunitaria, es decir, las mujeres no estamos seguras en la calle, porque nos van a violentar, ¿no? Desde el acoso, el hostigamiento sexual, hasta las desapariciones, ¿no? El Jalisco es uno de los estados con un mayor índice de desapariciones de niñas y de mujeres, y que no se han investigado con otros posibles delitos como trata, como explotación sexual, ¿no? Y entonces, te digo, hay una problemática de violencias contra las mujeres completa, digamos. Tenemos no solamente los feminicidios, los asesinatos, las desapariciones, sino también la violencia comunitaria que les acabo de decir, pero también la violencia de pareja. Cuando sale esta primera encuesta en el año 2006, Jalisco salió en ese tiempo, ocupaba el tercer o cuarto lugar a nivel nacional en violencia de pareja, ¿no? Y yo recuerdo, en ese entonces también era Emilio González Márquez, que decía que no es cierto, porque decía tierra de machos y demás, que no era cierto. O sea, esta política del avestruz, de negar las problemáticas, de esconder la cabeza, no abona ni ayuda a nada, ¿no? No siempre ha sido así. En la época de Aristóteles Sandoval tuvimos como altibajos, hubo un momento igual de negación, de decir que no, que bajaban feminicidios, etc. Pero después hubo un momento de cambio muy importante, en donde él dijo, me habló y me dijo, a mí me sorprendió porque yo un día recibí una llamada de mi teléfono y me decían que si podía recibir una llamada del gobernador, y yo creí que era una broma, ¿no? Y ya, cuando le escucho hablar y me saluda, doctora, ¿cómo está? Quisiera hablar con usted para ver ese tema de los feminicidios. Me invitó a ir a Casa Jalisco y tuvimos una reunión y me dijo así, a ver, doctora, dígame, usted dice que yo soy un mentiroso. ¿Por qué dice que soy ya? Y le expliqué, le dije, bueno, porque si yo había dicho públicamente que estaba mintiendo, como lo digo ahora del gobernador, que miente cuando dice que bajan los feminicidios, porque les dan mala información y ellos se la creen. Sí, claro, les dicen que los feminicidios bajaron y ellos salen a decir sí bajaron. No es cierto, eso les informan. Entonces yo le expliqué a él, a ver, le dicen que bajaron, pero esto que les acabo de explicar a ustedes, si ustedes comparan los feminicidios con los homicidios y con los parricidios, pues vamos a tener la cifra completa y ahí vamos a ver que no han disminuido los asesinatos de mujeres. Y tuvo una actitud muy importante de cambio, ¿no? De decir, ¿qué hacemos? ¿No? Y llamó a todo su gabinete y a partir de la alerta de violencia de género se comenzaron a hacer acciones muy importantes, ¿no? En los municipios y demás para contener y revertir esas violencias.
Desafortunadamente, cuando en el cambio que se da de gobierno, primero empezamos con una lucha tremenda con este gobierno, con la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, ¿no? Así es. Entonces ahí perdimos mucho tiempo de desgaste, ¿no? Hacernos desgastar en esto, en un conflicto que entendieran que era un error, como lo es, lo sigue siendo un error, que desapareciera un mecanismo de adelanto para las mujeres, que era exclusivo para las mujeres. Crearon ahora una Secretaría de Igualdad entre mujeres y hombres. Fíjense la diferencia hasta del nombre, ¿no? No es lo mismo un instituto de las mujeres que una Secretaría de Igualdad. O sea, ahora lo que está el ente, lo que es la esencia, digamos, de esa secretaría es la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Ya no es solamente las mujeres, sino hay que ver, y además como igualar con los hombres, ¿como para qué? ¿No? O sea, yo no quiero que me igualen con ellos, yo quiero que hagan, primero que se reconozcan todos esos derechos que nos han privado, que hemos estado excluidas las mujeres, que legítimamente tenemos que estar ahí y que nos dejaron fuera, ¿no? Y entonces, pues eso ha sido complicado. Ese es el estado que tenemos, es un estado con mucha violencia, con mucho estigma hacia las mujeres y también hacia los grupos de la diversidad, porque también yo he estado participando también en este reconocimiento de derechos, ¿no? Logramos el primer matrimonio igualitario en Jalisco, pero lo hicimos a través de la judicialización de los derechos, es decir, ha sido necesario que judicialicemos los derechos, que impulsemos nuevas normas y demás, para que logremos tener avances, ¿no? Y desafortunadamente todavía hay muchas, pues muchas ausencias y muchas faltas que están, muchas deudas que están ahí pendientes. Sí, me quedé con una serie de ideas que bueno, nos haces consciente, porque de hecho también muchas veces nosotras como mujeres no adquirimos la conciencia, el valor de hacernos valer por nosotros mismas, y parte de eso es lo que quiero comentar ahora. Bien, ya nos dimos cuenta y de alguna u otra manera yo creo que nuestro medio pero espérame, ahí te voy a interrumpir poquito. Es que cuando dicen eso de otra vez es responsabilizar a las mujeres de este tema, porque eso es muy común que se escuchen, ¿no? Que se escuche, que se diga, no, es que las mujeres tenemos que hacernos valer y darnos a valer, eso. A ver, las mujeres valemos y estamos acá. El problema es esta devalorización que se hace de las mujeres, en todo esto que les estoy mencionando, en esas estructuras sociales, políticas, económicas, jurídicas y demás. Ahí está esa desvalorización. Creo que en las empresas, ¿no?, hasta los sueldos a la mujer también son inferiores muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, sí es precisamente también como nosotros lo vemos y como nosotros nos lo planteamos. Ahora, desde tu punto de vista, cuando tú trabajas el área de lo que viene siendo la legislación, las leyes, la participación, ¿qué pudiéramos, aparte de defender nuestros derechos con las movilizaciones que se hacen, el estar presentes, el no ignorar, porque muchas veces ignoramos las situaciones, o a mí no me sucede, cuando probablemente estamos inmersos en una situación, algún tipo de violencia en cualquiera de los niveles? Entonces, bueno, desde tu punto de vista, ¿dónde más debe de haber la participación de mujeres? O sea, participamos en las marchas, participamos en grupos, nos apoyamos a la mejor a ciertos grupos, nos reunimos, buscamos, apoyamos. ¿Qué más? Desde tu punto de vista, que ya tienes amplia experiencia en esto, ¿qué más nos haría falta? Sí, fíjate que acabas de decir algo muy importante, que es esta sensibilización colectiva y empatía colectiva, ¿no? Es decir, este tema de las violencias de las mujeres, que reciben las mujeres, que es contra las mujeres, no es un tema de mujeres, ¿no? Es un tema social, es un tema político, jurídico, económico, es decir, nos tiene que involucrar a todas y a todos. Y no se trata de que si me pasó a mí, a mi vecina, a mi familia, no. Se trata de que es un problema de salud pública también, ¿no? Es un problema que nos afecta socialmente. Yo les he dicho, si hay una ciudad segura para las niñas y para las mujeres, es una ciudad segura para todo el mundo, ¿no? Entonces garanticemos que las niñas y las mujeres estén seguras en un lugar, en un espacio, y por eso aseguramos que todas van a estar bien, ¿sí? Y es lo mismo también en el tema de la empatía social, ¿no? En esto de las marchas, mira, la marcha que se hizo en el 2020 previo a la pandemia, ¿no?
Fue una marcha multitudinaria en Jalisco, en Guadalajara particularmente, que recogió más de 30,000 personas. Más de 30,000 ha sido la marcha más concurrida, multitudinaria, etcétera, que ha convocado a eso, a muchas mujeres que seguramente hay familias y niñas y jóvenes y hombres también, porque fue una marcha amplia, que están sensibilizados con esta problemática y de exigir un acto y decir ya basta, ¿no? Entonces, esto nos tiene que convocar a todo mundo a gritar, a rechazar esas violencias, a salir a la calle, a manifestarnos de muchas maneras, de las formas que se nos ocurra, con la poesía también, con las formas artísticas. Hay muchos murales en la ciudad que reflejan de alguna manera esta situación, que dan cuenta de lo que ocurre. Entonces, hay de muchas maneras podemos expresar este descontento y este rechazo a las violencias todas, pero particularmente a las violencias contra las mujeres. Así es. No, pues yo la verdad estoy como que, bueno, la verdad es como una niña asombrada, porque este es un tema que está estudiado, lo tienes como que muy analizado y sabes de lo que estás hablando, sabes lo que nos estás compartiendo, y yo sigo pensando, bueno, no creo, como dijiste hace ratito, la mujer valemos desde nacer, no necesitamos hacernos valer, valemos. Lo que hay que cambiar pues es todo, porque ya viene como que es mujer. Sí, ¿sabes qué? Comenzar incluso con en nuestro entorno social y familiar, de pronto los chistes machistas, ¿no? Lesbofóbicos, homofóbicos, y parar el acto. Yo muchas veces en mi entorno familiar, en reuniones y demás, y sueltan un chiste de esos, y yo les paro y les digo, oigan, eso no se vale aquí, en esta casa, en este espacio, ni un chiste machista, ni un chiste lesbofóbico, homofóbico y todo. Desde ahí tenemos que parar el acto, ¿no? Porque si nos causa risa y si lo promovemos, ay, no seas amargada, porque luego me decían, no seas amargada, no es un chiste. No es un chiste. A partir de eso reproducimos también esos estereotipos de violencia, ¿no? Entonces, pues eso, cada quien podemos poner un granito de arena en donde estemos y como estemos, ¿no? Sí, mucho por transformar, ¿no? Así es. Ahorita se me vino a la cabeza cuando nació mi hija, que es la mayor, tiene 32 años, y nace y un pariente me dice, uy, es vieja. Y le digo, ¿y qué pasa con eso? Dice, valen más los hombres que las mujeres. Y él ya falleció. Le digo, muchas veces las mujeres tienen más que los hombres. Y bueno, yo tengo una mujer y cuatro hijos, y ella me los trae hacia los demás. Digo, no sé su carácter, no sé, ha demostrado muchas cosas. Claro, fíjate, pero esta devalorización que hacen de las niñas, ahora que se usa esto de poner descubrir el sexo, ¿no? Del ver con un montón de cosas ahí que hacen de faramaya y de fiesta y de no sé qué, de luces y todo. Y vemos que cuando sale el azulito, bueno, es una alegría desbordada y todo, y luego sale el rosita y es así medio la risita de que pues ni modo, pues es niña, habrá otra niña, o sea, se manifiesta, lo Oye, Lupita, dicen. y luego tienes la niña y no, hombre, esta vieja no sirve para parir niños. Yo sé de un caso que ella tuvo 3 hijas y en la tercera él quería hombre, no fue a recogerla al hospital porque había sido... Fíjate, qué terrible, ¿no? Esas historias seguramente muchas mujeres nos pueden platicar. Déjame eso. decirte que cuando los que eligen el cromosoma son los caballeros. Claro. Claro. Las mujeres no tenemos absolutamente nada que hacer. El cromosoma que funciona ahí lo proporciona el hombre caballero, así que no se quejen. Ay, claro, no, claro, y esas historias seguramente, mira, hay muchas historias que nada pueden contar ustedes que están acá en esta relación con su audiencia. Seguramente si ustedes les preguntan estas historias de las violencias obstétricas, ¿no? Incluso desde el parto, desde ese momento que les dicen, abra las piernas, no gritó cuando las abrió en otro modo, o sea, todas esas cosas que les dicen de violencias que están ahí, y luego cuando nacen y si es niña, todo eso. Fíjate que hay un experimento que hicieron en la Universidad de Stanford sobre niñas y niños recién nacidos. Durante una semana les pidieron a la gente de la comunidad que fueran a hacer anotaciones, les encargaron a una niña, a un niño de ese cunero, hicieran durante 1 hora diaria, hicieran anotaciones de cómo veían a esa niña y a ese niño, ¿no?
Lo que no les dijeron a ellas y a ellos es que a las niñas les pusieron cobija azul y a los niños les pusieron cobija rosa. Entonces ellos creían, fíjense, su percepción era, veían, o sea, anotaban lo que creían ver a partir del color de la cobija, ¿no? Porque escribían, esta niña es una niña muy sensible, calladita, no da problemas, todo el tiempo dormidita, calladita. ¿Sí? Y del que crean que era niño, le ponen, este niño tiene una fortaleza, los pulmones muy fuertes, llora con una fuerza, una determinación. Fíjense, todo a partir del color de esa cobijita, ¿no? Fue un estudio que se hizo en la universidad, y cómo desde antes que nazcan, incluso desde bebés, les estamos generando estos estereotipos del deber ser, de este rol de ser mujer o de ser hombre, de ser niña, de ser niño, y ya le estamos diciendo a las niñas que son tranquilitas, calladitas, calmaditas, y a los niños que son impetuosos, fuertes y demás, ¿no? Y se los hacemos creer, y las niñas terminan creyéndose que no pueden jugar fútbol, y a los niños terminan creyéndose que no pueden llorar porque eso es cosa de maricones y de niñas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que ir cambiando también en la familia, ahí sí, de otras formas de ser niña y de ser niño distintos a las que hemos aprendido, ¿no? Bueno, bastante labor que tenemos que hacer. Aquí nos vamos a desnudar, Lupita. Espero que traiga. Y sigo, ¿verdad? Sí, No, mira, ropa interior. yo tengo, aparte de cuando hablamos de desnudar, obvio que no es físico, si no ya nos hubiera censurado la Secretaría de no, sino más bien hablar de esa parte de nosotros como persona. Yo tengo una pregunta, ahora no traje mis cartitas, pero bueno, no es la dinámica, pero bueno. Yo quiero una pregunta, ¿en qué momento Lupita Ramos, mira qué confianza la doctora Ramos, No, está bien. dice, me voy por esta línea? ¿Qué pasó? Porque cuando uno elige algo, yo te lo voy a decir con mi experiencia, cuando yo decido estudiar la carrera que estudié como base, o sea, dije, es que estoy bien loca, estudié psicología, pero cuando me empiezo a dedicar principalmente al área de sobresalientes, pues tenía una razón personal para hacerlo. Trabajé mucho tiempo en el área de sobresalientes, ya ahora como verán mi sobresaliente, no estoy en ese ámbito, me dediqué más bien a la escritura y a esto, pero la pregunta, o sea, siempre hay un eje que nos mueve. Entonces yo quisiera conocer, ¿dónde es el momento que dice Lupita Ramos? ¿En qué momento te encontraron o encontraste? ¿Qué pasó que dijo, vale? Yo sé que cuando está uno estudiando a niveles ya de maestría y de doctorado, busca uno la pertinencia de las investigaciones. También soy de UDG, entonces conozco muy bien el buscar la importancia y la pertinencia, pero siento que mucho cuando eliges lo que decides hacer por un tiempo o lo que permaneces, hay un motivo. ¿Cuál? Claro. No, claro, yo creo que sí, sin duda es mi espacio familiar, ¿no? O sea, mi casa, mi mamá, somos una familia numerosa, somos 11, vengo de una familia de 8 mujeres y 3 hombres, y mi papá y mi mamá, yo soy la octava, yo soy de las chicas, entonces no es que ahí vivieran las violencias y los machismos, al contrario, yo vi una mamá con 11 hijos, o sea, era una mamá súper poderosa, ¿no? O sea, yo aprendí de ella que eso era una mujer súper poderosa que se desdoblaba en 1000 cosas para hacer todo lo que hacía, ¿no? Mi papá cumplía su papel de proveedor en casa, pero mi mamá era todo, ¿no? Era todóloga, era doctora, era todos sus saberes, ¿no? Eso fue una parte importante, verla a ella, rebelarse también ante injusticias, ante cosas. Ella siempre se reclamaba, nunca se quedaba callada cuando algo veía mal, ayudaba, era muy generosa, ¿no? Entonces este aprendizaje de la generosidad y de todo lo que hacía ella, bueno, pues sin duda uno lo mama, ¿no? Desde casa. Pero hay un hecho que sí me marcó en la infancia, el tema de la violencia, y escribí de hecho un ensayo sobre ese tema, que fue un ensayo ganador en la Cámara de Diputados, eso fue en el año 2006, que gané este ensayo que escribí, además ese ensayo que lo escribí sobre mi hija, sobre su nacimiento, ¿no? Porque yo decía, pues me da mucha alegría que llegue mi hija y que nazca. Yo tengo un hijo y una hija, pero yo decía a ella, le espero un panorama muy agradable, ¿no? O sea, viene un mundo lleno de violencias en contra de las mujeres. Y recuerdo que, y yo ahí narro este hecho en mi infancia, conocí en un pueblo cercano que íbamos aquí a Santa Cruz de las Flores,
que allá pasábamos las vacaciones. Mi papá construía allá una casa de campo muy grande, pues para los 11 hijos, entonces allá nos mandaban 2 meses de vacaciones y allá quedábamos, ¿no? Entonces fue muy bonita esa infancia ahí en el pueblo, en la convivencia con la gente, pero también vi esas violencias que eran sobre todo tan naturalizadas, ¿no? Y recuerdo esa chica, se llama Celia, todavía vive, era una familia muy amiga nuestras porque todas las hijas eran más o menos de nuestras edades y todo. Celia era más grande que yo, recién se acababa de casar, yo era una niña, y llegaba seguido a su casa golpeada, con moretes, con moretones en su cuerpo y todo. Y recuerdo que su mamá y sus hermanas le decían, ¿y ahora con qué chocaste, Celia? ¿No? Y ella decía, con el ropero, o con la mesa, o con no sé qué era. Entonces era como esta especie de diálogo de que se hacían, que sabían pero que no sabían, ¿no? Y a mí eso me parecía increíble. Yo decía, ¿por qué no la ayudan? ¿Y por qué no le preguntan? ¿Y por qué no le dicen que, y por qué no hacen algo en contra del tipo, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, todas esas preguntas yo me las hacía, pero sobre todo me causaba mucho impacto esta complicidad sin querer que había en las familias respecto de una mujer violentada en casa, ¿no? Entonces, eso de ahora con qué chocaste, ahora con qué te golpeaste, y la respuesta de ella con el ropero, y ellas quedarse con esa respuesta como si fuera válida, para mí me impactó mucho en mi infancia, ¿no? Entonces, fue parte de lo que yo hice y he hecho toda la vida, de que se visibilicen las violencias, que se hablen, que no se callen, que se hermanen, que se generen esos tejidos sociales de vecinas, de amigos, de todo, que si alguien ve una situación de violencia, denunciarla, acompañarla. No es fácil para una persona que ve violencia denunciarla, entonces acompañarla en sus procesos de denuncia, de salvaguarda de su vida, de sus hijos, de sus bienes, etcétera. Entonces, pues eso, generar esas sensibilidades sobre la gente para que se denuncien estos casos y no queden en la mentira velada de qué te pasó, ¿no? Fíjate, ella está platicando y yo me viene a la cabeza el recuerdo de una vecina que tengo todavía, pero ya se cambió unas cuadras más. A ella no la golpeaban, a ella su violencia era verbal. No te voy a dar dinero, a ver, ¿qué le das de comer a tus perros? Y eran sus hijos del señor y de ella. Y ella lloraba. Y como 2 o 3 veces la corrió y pues yo, véngase para mi casa, ¿dónde va a ir? Es triste, claro. Pero también a veces es difícil porque tú dices, pues haga algo, ándele, vamos. Si la persona que está siendo violentada no quiere, nomás, pues no. Claro, necesitan ayuda, necesitan asesoría y terapia, porque no es fácil salir de esos círculos de violencia, no es fácil denunciarlo, y mucho menos cuando no trabajan, ¿no? Cuando son proveedores ellos. También hay otros casos en donde ellas son profesionistas, ellas son las que mantienen, son las que trabajan y no se salen, porque sí, este círculo de violencia es muy potente, muy poderoso, ¿no? Esos que ejercen violencia psicológica, ¿no? En donde las hacen a ellas bajar su autoestima de tal manera que saben que no, creen que no van a poderlo, ellas solas, cuando ya lo hacen ellas solas, cuando ellas son las que mantienen la casa, hacen fuerte todo, y sin embargo, este minar de su autoestima cala tan hondo que se la creen, terminan creyéndose que de veras no la van a poder hacer. Entonces, pues mira, las cosas han cambiado mucho de cuando la época de Celia, que fue hace muchos años, pero ahora esas violencias eran más visibles, ahora son invisibles, ¿no? Ahora como hay delitos, se sancionan, son criminales las que cometen esos delitos, bueno, hay esas violencias invisibles, estas violencias que ya a lo mejor no es con el golpe, pero sí psicológicas, sí patrimoniales, ¿no? Controlándoles el dinero, el recurso, todo eso. Entonces hay que detectar esos focos rojos y acudir siempre, hablarlo con alguien, con la vecina, con la amiga, con la hermana, y acudir a denunciar. Así es. Fíjate que ahorita hiciste que recordara los tiempos, como tú lo mencionas, pues lo vio uno dentro de la infancia, la juventud, las relaciones de pareja, lo ves y a lo mejor probablemente lo hemos vivido, pero uno de los aspectos que aparece, porque me acaba de suceder hace poco, mi camión, transporte público que utilizo, y escuchando las conversaciones ajenas, bueno, los que van hablando ahí, por el celular, me dio alegría escuchar decir una señora,
no, es que yo le dije que lo dejara, que como si sigue haciendo con esa actitud, y vas a ver, nosotros vamos a apoyar porque se la pasa golpeándola y todo eso, tenemos que apoyarla y no dejarla sola. ¿No imaginas esa alegría que me dio? Esas precisamente redes sociales que establecen entre mujeres para apoyarse y para decirse. Porque sí, reconocer que existen, sabemos que nos cuesta trabajo reconocerlas, aceptarlas y accionar cuando ya sabemos que no debe de ser. Pero ese apoyo entre nosotras es lo que nos permite ir abriendo un poco los ojos y adquirir conciencia. Te lo digo, entonces escucharlo en la simple calle, bueno, transporte público, me dio gusto porque ya estamos, porque a veces el granito de arena que hace uno con su actitud, o lo que puedes decir, o el apoyo que puedas dar, pero cuando ya lo escuchas de otras personas, ha cambiado en mucho. Yo, bueno, digo yo, de repente la violencia no se ataca con violencia, y a veces la familia no se quiere involucrar porque pues es su problema, y si ella no pide ayuda, pues no se la damos. También se dio un caso que a la muchacha la golpeaban, y pues ella prácticamente defendía o cuidaba que no se enterara la familia, pero él le ponía en su madre bien seguido. Y bueno, la señora, ¿qué fue lo que hizo? Consiguió por ahí a alguien y se lo llevaron y le pusieron una friega y le dijeron, y si la vuelves a tocar te vamos a dar otra. Y se acabó. Bueno, está mal violencia. La ley del talión, ¿verdad? Pero bueno, se acabó, tampoco. se acabó eso. Tampoco y lo sé eso. Y lo viví de cerca. Pues sí. Que no lo hagan, ¿eh? Hay una consigna en las marchas feministas que dice, venga violadora a la licuadora, entonces pues, ahí está su lugar. Eso es lo que deberían de hacer, la castración. Y ya se me vino aquí a la memoria, pero me dice, ¿qué crees que hice? ¿Qué? Hice esto. Dice, pero es que ya me hartó, no sé cómo ayudar a mi hija. Ella no quiere denunciar, ella no quiere esto, ella no quiere... Ya, ella no va a saber por dónde. Es más, ella ni siquiera sabe que le pusieron esto y esto y esto al fulano. Pero... ¡Santo remedio! Muerto el perro, se acabó la radio, perdón. Nadie me escuchó que dice eso. Pues bueno, Lupita, el tiempo se nos vino encima. Yo y se hizo me quedo cortitísimo, sí. De hecho te agradezco de nuevo que hayas aceptado venir y te hacemos la invitación cuando gustes. Yo sé que a veces tienes demasiadas actividades, como se podrán haber dado cuenta, pero bueno, dejamos esta semillita, esta realidad científicamente comprobado, con seguimiento, con unos argumentos que nos ha tocado a nosotros vivir, que sabemos que están presentes, sobre todo ahorita que estamos aquí, 3 mujeres. Entonces, ahí está este programa, esta intención con esa finalidad, visibilizar. Y te agradezco. Con mucho gusto. De corazón te agradezco que hayas asistido por aquí, y tienes la puerta abierta cuando se pueda. Gracias. ¿Sí? Tercia de Reina Salet, no es tu casa. Muchas gracias. Y Arcadia Fusión Cultural también. Sí, bonito lugar, para que vengan aquí. Bonito lugar, sí, claro. Ok, de acuerdo, entonces estamos viendo. Muchísimas gracias. Ya saben, nos vemos los miércoles a partir más o menos de las 6 de la tarde. Es ahí en Tercia de Reinas, se subimos los programas y pues nos vemos el próximo miércoles. Ok, gracias. Gracias, Gracias. Gracias, Ryan. Gracias.